Acabamos de llegar de la Bombonera de la cancha de Boca, donde Boca le ganó 2-1 a Huracán, consiguió su primer título en el campeonato, era el último de los cinco grandes, al que le faltaba ganar su primer partido en el campeonato del fútbol argentino. Ya había ganado River, ya había ganado tanto San Lorenzo como Independiente, como también Racing, y solamente quedaba Boca sin título, sin triunfos de los cinco grandes. Hoy Boca en un partido en el que nuevamente le costó y mucho por momentos contra Huracán en la cancha de Boca, un equipo que sigue siendo inconsistente, que sigue dejando algunas dudas, pero que ya prácticamente todos sus refuerzos empezaron a tener minutos como titulares. Ya el entrenador empieza a mandar algunos mensajes de los que creemos que serán los titulares de Boca en el año, en este 2025. Y cómo no hablar del partido de Palacios, del que dijimos en la lectura y en el análisis post partido del partido, justamente en la primera fecha del campeonato, cuando Boca se enfrentó a Argentinos Juniors, que iba a ser un futbolista muy importante para Boca, que era el enlace que le faltaba en el 2024. Y ahora sí, lo vemos a Carlos Palacios como el futbolista importante que creíamos que podía ser hoy para resolver y para abrir el partido y para hacer el gol que le dio la victoria a Boca después de un primer tiempo en el que le había costado, en el que había abierto el partido Cavani con ese tiro libre por debajo de la barrera, con alguna responsabilidad del arquero, después ese polémico gol de Huracán que termina el empate. Me deja algunas dudas. Creo que no debería haber sido anulado por un tema de que el futbolista no termina de intervenir del todo en la jugada. Esa interpretación, por eso el árbitro va eh, a ver el VAR y termina él mismo decidiendo que el futbolista de Huracán no tenía intervención directa con la jugada, no imposibilitaba la visión de Marquezini, por eso terminó valiendo el gol de Huracán. Y un Boca que se fue al entretiempo chiflado, con murmullos, quizás la gente un poco cansada de ver un equipo al que no se le terminan de entender las ideas de juego. Ya nos vamos a meter ahí, pero en el segundo tiempo lo resolvió Palacios con una jugada individual impresionante, marcando él mismo el pase y el espacio. Él mismo se crea el espacio para que Merentiel solamente tenga que devolverle la pelota al hueco que él mismo se había creado, dejando pasar esa pelota entre sus piernas y resolviendo para que Boca se quede con sus primeros 3 puntos en el torneo. Un triunfo importantísimo pensando en un partido muy pero muy complicado contra Racing la semana que viene. Vamos a meternos ahora sí un poco en el análisis de lo que fue el partido para Boca, porque empezó jugando quizás llamativamente con una especie de 4-3-3, algo que no le habíamos visto en los últimos partidos. Es cierto que el dibujo táctico al principio había sido una especie de 4-2-3-1, porque claro, nombrábamos justamente a Belmonte y Alarcón como doble 5, más que nada en la gráfica principal antes de que arranque el partido. Palacios como una especie de enganche, Velasco y Ceballos por los costados y Cavani como único centro delantero. Pero por el contrario, por lo que vimos en el primer tiempo, en realidad se pareció mucho más a un 4-3-3 con un Belmonte como único interno, como único 5, como único eje del juego. Un Belmonte al que creo todavía le falta bastante rodaje para poder ser el 5 que necesita Boca, el que le marque el tempo, el que le marque el ritmo. Creo que todavía Belmonte no termina de estar del todo fino en la posición, no termina de estar del todo fino futbolísticamente. Creo que le falta todavía quizás alguna condición física porque pierde muchos duelos, no es demasiados pases, es verdad, pero también es cierto que no arriesga demasiado. No es una posición en la que se le exija a Belmonte arriesgar y dar demasiados pases arriesgados, pero sí es cierto que pierde demasiados duelos en la mitad de la cancha, en un sector en el que hoy Boca sufrió un montón y ya nos vamos a meter ahí. Y Palacios y Alarcón jugando como una especie de doble interno. Alarcón bien plantado por la derecha y Palacios por la izquierda. Y esto es lo que sucedía cuando Boca tenía la pelota. Quizás Palacios quedaba demasiado alejado del área rival, no lograba hacer el nexo entre Velasco, Ceballos y Cavani, que eran los que sí actuaban como delanteros, Cavani como centro delantero, Velasco y Ceballos como extremos por afuera, pero lo cierto es que Palacios era el único que quizás tenía la intención en Boca, tenía los movimientos, buscaba generar espacios, pedía la pelota en todos los sectores de la cancha, muchas veces hasta atrás de mitad de cancha, y era el único que tenía estos movimientos, porque creo que es lo que le falta a Boca, un jugador que decíamos, le viene muy bien porque necesitaba Boca un enlace, un futbolista creativo que dé el último pase, que pida la pelota, que ocupe el hueco entre los defensores y los mediocampistas del equipo rival. Pero no solo eso necesita Boca. Boca necesita futbolistas que empiecen a ser protagonistas en cuanto a la búsqueda de espacios, en los movimientos. Y Boca tiene un equipo tático. Le cuesta mucho generar espacios porque tiene futbolistas
muy pero muy estáticos. Ceballos bien plantado a la derecha, Velasco bien plantado a la izquierda y Palacios como el único futbolista que se mueve de manera constante. Alarcón tuvo un partido decente. Decíamos, Belmonte le ha costado mucho el partido, particularmente el primer tiempo, porque ha habido demasiados espacios a un Boca en el que es muy fácil ganarle la superioridad numérica en la mitad de la cancha. Es muy simple hacer sufrir a Boca en el espacio del número 5, en ese callejón que está entre el 5 y los defensores centrales de Boca, sufre mucho todavía y es algo que Gago debe solucionar. Por eso creo que tiene sentido la modificación de Ceballos por Merentiel y luego el ingreso de Rey Domenech, en lo que Boca terminó en el segundo tiempo jugando con una especie de 4-1-2-1-2, una especie de rombo, como podemos decir, que creo que tiene más sentido a lo que necesita Boca hoy. Necesita más futbolistas en la mitad de la cancha porque no tiene peso en este sector, porque no tiene juego y porque no tiene fútbol. Y creo que la presencia de tres volantes podría empezar a solucionar esos problemas, acompañados por Palacios, que es hoy por hoy el mejor jugador de Boca, el creativo, el que tiene algo distinto, el que le da otro ritmo al juego de Boca, el que marca las intenciones del equipo de Gago. Y no tiene demasiado más ahí, por eso necesita un Palacios que actúe como libre, que actúe con libertad, y dos delanteros. Cavani seguramente, quizás Merentiel, quizás Velasco, quizás Ceballos, todavía no tenemos definido, pero creo que tiene sentido esto que terminó probando Gago en el segundo tiempo y donde se vio la mejor versión de Boca. Terminó sufriendo el partido nuevamente y por momentos parecía que Huracán hasta podía llegar al empate por haber tenido chances claras en los últimos 10, 5 minutos o hasta en el adicional, porque creo que Boca llega con mucho cansancio a los últimos minutos del partido. Termina tirándose atrás, termina cediéndole la pelota al rival, pero creo que tiene que ver no solamente por falta de fútbol y falta de ideas, que se lo ven al primer tiempo, que le cuesta a Boca, que da la sensación de que no sabe qué hacer con la pelota cuando la tiene en los pies. Pero también es cierto que creo que a Boca todavía le cuesta desde lo físico. Creo que Boca termina replegándose y tirándose muy atrás porque físicamente el equipo de Gago todavía tiene algunas falencias, todavía tiene algunas dudas y todavía tiene mucho por resolver. Si vamos punto por punto, me ha gustado Marquesín, sólido. Es cierto que en el debut quizás en la cancha de Boca, si el arquero falla se nota y mucho. Ha tenido un buen debut Marquesín, flojo Advíncula nuevamente, y sigue sin formar parte de la ofensiva como lo hizo en el 2023, que sigue teniendo algunas dudas en cuanto a lo defensivo y a sus espaldas, y que sigue muy impreciso en los controles y en los pases, y le resta mucho la dinámica de Boca, que ya que tiene poca, no puede permitirse que sus futbolistas le resten a la dinámica del juego. Me ha gustado mucho la dupla de centrales que creo que empieza a perfilarse como la dupla de centrales titulares, los dos refuerzos, Bataglia y Ayrton Costa. El otro día muy buen partido de Bataglia, hoy excelente partido de Ayrton Costa, que lo veníamos diciendo. Creo que se pasó de rosca un poco el hincha de Boca cuando se terminó exigiendo un poco más con la llegada de Ayrton Costa. A mí me parece un buen futbolista y que puede llegar a rendir en Boca por perfil, por personalidad y por lo que le da. En una salida limpia, un futbolista de buen pie, que supo jugar un poco más adelante en la cancha y que tiene esto que necesita Boca para poder dar un pase quizás que rompa con las líneas, que genere algo distinto, algo que supo tener Rojo en su momento y que hace muchos años ya lo perdió. Rojo con un pase firme que podía hacer saltear algunas líneas, saltear la línea de volantes y llegar directamente a los extremos o a los delanteros. Esto también creo que lo puede llegar a tener Ayrton Costa y puede ser importante. Sarchi de menos a más, un buen segundo tiempo. Mencionamos a Belmonte, un partido de Alarcón que creo que, si bien no fue el mejor porque le conozco las condiciones al chileno y creo que tiene mucho más para dar de lo que le vimos en Boca, todavía es muy pronto, llegó hace muy poquito, pero el hecho de que hoy haya jugado el partido completo, creo que es un mensaje de Gago de que es un futbolista muy importante para él, que va a tener muchos minutos en este 2025. Palacios, figura indiscutida del partido, el único que quizás le da a Boca ese fútbol que le faltó, esa personalidad, la entrega de Cavani, que hizo el primer gol del partido, el primer gol en la Bombonera y el primer gol del año en la Bombonera para Boca lo hizo Cavani en este 2025, con la entrega hasta el final, con esa imagen en la que se tira al piso aún faltando 2 minutos para el final y se cae la Bombonera con la ovación para el uruguayo. Flojísimo partido otra vez de Ceballos, que creo que empezará a alternar a partir de la fecha siguiente con Racing, y un buen partido de Velasco, al que le vimos quizás un poco desconectado por momentos, que quizás no le ayudó la dinámica del partido, la dinámica del equipo y lo mucho que le falta a Boca en cuanto a su fútbol, pero un futbolista importante con la pelota parada, que le puso un centro magnífico al Víncula en el primer tiempo, que tuvo algunas intervenciones importantes en el segundo tiempo, y creo que arrimado hacia la izquierda puede llegar a ser un futbolista importante que le dé otra alternativa a Boca como lanzador. Como decimos mucho en el fútbol europeo, hay futbolistas que son lanzadores, que juegan en tres cuartos de cancha y se encargan de habilitar a los que llegan por el otro lado.
pero que Velasco puede ser este perfil para Boca, algo que tampoco tenía. ¿Y por qué digo que los refuerzos de Boca son buenos? Porque incorporó perfiles que no tenían. Un enlace como Palacios, un futbolista gambeteador, alguien que genera algo distinto, que le da el último pase, un enlace entre los volantes y los delanteros, un Velasco que puede ser un lanzador, los defensores Bataglia y Ayrton Costa. Creo que es positivo el mercado de pases de Boca, al que repito, todavía le falta mucho fútbol, no ha jugado un gran partido Boca hoy, ha ido de menos a más, sí es cierto, ha terminado con algunas cuestiones importantes a marcar, como este rombo de los últimos minutos, pero todavía le falta mucho trabajo a Gago, todavía le falta mucho trabajo a Boca y va a sufrir con Racing, porque claro, lo vimos en 3 partidos en los que se dio demasiado la pelota a equipos que no la buscaron y no quizás no le propusieron tanto tampoco. Racing es un equipo que juega, un equipo de que de local le gusta tener la pelota, que lo va a atacar con laterales que se van a filtrar al ataque, con buenos delanteros como son Maravilla Martínez, como es Luciano Vieto, en un gran momento el equipo de Gustavo Costas, y acá es donde se va a ver para qué está este Boca de Gago, con un equipo que lo va a atacar, con un equipo que le va a jugar de igual a igual y con un equipo que seguramente lo va a incomodar, le va a sacar la pelota y acá es donde va a tener que sacar las garras para demostrar el fútbol que todavía no lo vimos con largos minutos de demostración ni en la Bombonera ni tampoco en Santa Fe, teniendo pasajes de algo interesante, pero todavía muy distante de lo que quiere el entrenador. Acá el análisis de este Boca 2 Huracán 1 en la Bombonera, llegado el primer triunfo de Boca en el campeonato, algunas cosas positivas en figura de Palacios, pero todavía le falta mucho a Boca, un equipo que por momentos está desconectado, no sabe qué hacer con la pelota, tiene que crecer y trabajar mucho Boca si quiere ser un serio candidato al título, un serio candidato a la Copa Libertadores, porque creo que este año por plantel sí que tiene condiciones para poder ser candidato a ganar los títulos. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar. Nos vemos en próximos videos, en próximos análisis. Esta semana vamos a volver con algún video un poco más desarrollado, algún video un poco más de debate sobre el formato del fútbol argentino, así que quédense. Muchas gracias por acompañar como siempre y un fuerte abrazo les mando. Muchas gracias.